Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Como siempre, todos los días, acompañándolos con temas de interés. Es nuestro encuentro diario con la salud, de lunes a viernes en este horario, en vivo y en directo a las 6 y 5 de la tarde, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Salud especial para quienes madrugan con nosotros y para quienes nos acompañan a esta hora para que conversemos sobre enfermedades o patologías que son muy comunes en la población, de gran prevalencia o mucha consulta, como es el tema de hoy. Vamos a hablar de las infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Tan comunes por estos días, hablamos de influenza, de gripe, podemos hablar también de asma, por ejemplo. ¿Qué tanto influye también el medio ambiente, la contaminación ambiental o el entorno saludable que tengamos en casa? Hay que prevenir estas enfermedades porque pueden complicarse. Pero antes, veamos lo siguiente. Las infecciones respiratorias crónicas son enfermedades de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Cientos de millones de personas sufren cada día sus consecuencias. Las infecciones respiratorias se transmiten a través del aire. En detalle, las gotitas de saliva microscópicas que las personas infectadas transmiten al toser o estornudar son las causantes. También se transmiten a través de las manos, que se contaminan al sonarse o taparse la boca al estornudar. Por lo tanto, la mejor prevención se basa en no acercarse a las personas afectadas, lavarse muy bien las manos y extremar la higiene. Prevenga estas enfermedades, diagnostíquelas a tiempo y evite complicaciones para su salud. Y cuando hablamos de enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, las hay virales, hay bacterianas, también hay de parásitos u hongos. Eso lo vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos porque la información de hoy es vital. Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica. ¿Y cómo diferenciarlas de las infecciones? Son muy comunes definitivamente en nuestro medio, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa, gracias por estar con nosotros. El tema del día bien importante y es muy común en la población mundial. Infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias, ¿cómo prevenirlas? Está con nosotros el doctor Jefferson Buendía Rodríguez, él es neumólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología clínica y además PhD en farmacología. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Yo quiero que partamos de algo, doctor, porque hay una confusión entre infección respiratoria y enfermedad respiratoria. ¿Cuál es la una y a qué se refiere la otra? Cuando una persona tiene una afección respiratoria, esta puede ser aguda o puede ser crónica. En el caso de las afecciones agudas, pueden ser de causa viral, de causa bacteriana, o en algunas personas pueden ser por parásitos o hongos. Las enfermedades que son crónicas usualmente no tiene en su desarrollo, en su génesis, que ver un virus, un microorganismo, sino son enfermedades en las cuales tiene que ver más que todo la genética. Ejemplo de estas está el asma, está el EPOC, está la rinitis. Entonces, son dos grandes vertientes, lo que es una enfermedad aguda, que usualmente es donde tiene que ver principalmente microorganismos en su desarrollo, o enfermedades crónicas, donde principalmente tiene que ver la genética, el ambiente y en algunos casos también los microorganismos. Doctor, ¿la tuberculosis se considera una enfermedad respiratoria o una infección respiratoria? La tuberculosis es una infección respiratoria, quizás es de las infecciones respiratorias de causa bacteriana más antiguas, más reconocidas, pero que a pesar de ese reconocimiento no hemos podido controlar en todos los países, entre otras cosas por la falta de políticas adecuadas de control en su transmisión.
pero es una enfermedad bacteriana y es muy frecuente en nuestra población. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las infecciones respiratorias, cómo prevenirlas. Cuando hay cambio drástico de temperatura, del clima, pues obviamente nos enfermamos, que la gripa, que la influenza, pero también la contaminación ambiental, doctor, tiene mucho que ver. ¿Qué tanto influye? La contaminación ambiental es un factor de riesgo, que tiene que ver mucho en el desarrollo de enfermedades en dos grupos poblacionales, en los niños y en los ancianos. Sí. Quizás son en este grupo de personas las cuales, además, si tienen enfermedades crónicas como EPOC y asma, las cuales tienen mayor riesgo de tener complicaciones e incluso hasta la muerte. Se han hecho, por ejemplo, estudios en países que están expuestos a altos niveles de contaminación, por ejemplo, como China o como en Chile, y efectivamente se ha demostrado matemáticamente cómo la polución ambiental aumenta la mortalidad a nivel poblacional y genera una gran carga a los sistemas de salud. Muy bien. En este programa los televidentes son protagonistas, por eso los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen en el tema del día, que es bien importante, y resolvamos juntos sus inquietudes acerca de las enfermedades o infecciones respiratorias. 232-4604 y 018-5150-15. Ya hablando particularmente, doctor, de los síntomas, ya hablamos de causas o factores de riesgo, los síntomas, ¿cuáles son como los signos o señales de alarma de estas enfermedades o infecciones? En el caso de las infecciones respiratorias. El principal síntoma y el síntoma cardinal es la tos. La tos puede ser debida tanto por una infección o por una enfermedad respiratoria crónica. Debido a esto, tenemos grandes problemas en la población por la automedicación, en el caso de la tos, antes de llegar a un diagnóstico. Por eso quizás la principal recomendación ante un síntoma tan frecuente como es la tos es acudir al médico para poder discernir si es una enfermedad crónica o es una enfermedad aguda. Sí. Pero sin duda la tos es el síntoma más importante. Bueno, ¿y cuáles son las personas que tienen más riesgo de presentar estas enfermedades o infecciones y con mayor gravedad? Ahorita usted mencionaba a los niños, una población adulta, ¿pueden incluirse los jóvenes? Los niños, los ancianos y usualmente las personas que tienen enfermedades crónicas como el asma o como el EPOC, los cuales también se pueden presentar en la edad adulta. Son sin duda las personas que tienen mayor riesgo, adicional a las personas que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos o problemas en el sistema inmune. Son los grupos poblacionales que tienen que tener más pautas de alarma y de control para la detección temprana de infecciones o de complicaciones. Una de las manifestaciones más comunes, doctor, usted lo decía ahorita, es la tos. Generalmente en nuestro medio hay personas que viven con gripa, con influenza, con tos permanente. ¿Qué podría hacerse en este caso, doctor? ¿Qué debe hacer una persona en caso de presentar síntomas de infección respiratoria? Lo primero que se debe hacer es tratar de cortar, en el caso de una infección, el círculo de transmisión. En ciertos grupos poblacionales es muy complejo, por ejemplo, en los niños que están en las guarderías es muy complejo cortar ese círculo de transmisión, pero podemos hacer cosas en casa que son supremamente valiosas. La primera es el lavado de manos. Quizás la medida más importante en higiene que a través de los tiempos es el lavado de manos. Se ha demostrado claramente cómo corta y disminuye la frecuencia de infecciones. Y la segunda medida, sin duda alguna, es consultar oportunamente. ¿Bien? Claramente también se ha demostrado de que, como en todos los modelos de enfermedades, si se logra consultar oportunamente, diagnosticar tempranamente, dramáticamente se cambia el curso de las infecciones y de las enfermedades. Entonces, dos consejos fundamentales: lavado de manos y consulta oportuna. Muy importante, además. A esta hora saludamos a María Victoria, que se encuentra en la ciudad de Cali. Bienvenida y gracias por acompañarnos, María Victoria. Aló, buena tarde. A ver, yo estoy llamando es porque yo quiero preguntarle al médico. Mi mamá fue una persona que se contagió de una micobacteria que se llama Avian Complex. Sí. Entonces, mi mamá, es decir, desde joven ella sí sufría y era muy delicada de sus pulmones, sí. Pero ella hará unos 2 años se contagió de esta micobacteria. Esto le dejó una secuela que fueron unas bronquiectasias
y mi mamá se me murió hace 6 meses precisamente por esto. La tuvimos hospitalizada y su respiración era 92 y fue mermando ya después de haber terminado el tratamiento y ella se fue, o sea, se me fue. Sí. Entonces, ¿Y su pues pregunta? para mí ha sido difícil y he dicho, bueno, es que aquí en Colombia no hay buenos médicos o qué pasó, o sea, no sé. Entonces, Entendemos. para mí ha sido difícil Claro, claro y que sí. quiero entender. María Victoria, pues gracias por compartir este valioso testimonio con nosotros. Y es que muchas veces están presentes esas bacterias y no nos damos ni cuenta, doctor. ¿Qué podríamos decirle a María Victoria en este caso? Porque ella pide como una explicación de... En el caso particular de lo que refiere María Victoria, existen dos factores de riesgo. El primero es que, por ejemplo, este tipo de micobacterias que no son tuberculosas, frecuentemente se encuentran en hospitales, se encuentran en centros donde, dada la frecuencia de enfermedades, pueden desarrollarse. Entonces, un factor de riesgo, sin duda alguna, es la consulta a centros donde no hay adecuado control de infecciones. Bien, en el caso de este tipo de micobacterias. Y lo segundo es que este tipo de micobacterias suele buscar huéspedes los cuales tienen muy bajas defensas, por ejemplo, porque tienen una infección o otra complicación. Entonces, si hacemos un modelo causal, es posible que esto pueda ser explicado primero por quizás un problema local en el control de infecciones en el centro de salud, y segundo, una condición particular del paciente, una inmunosupresión que favoreció el crecimiento de esta micobacteria, la cual es muy rara en términos de prevalencia de gérmenes en la población. Y desafortunadamente, para esta micobacteria existen pocos tratamientos, entre otras cosas porque es muy poco frecuente. ¿Bien? Muy bien. Y a propósito de estas micobacterias y de las bacterias intrahospitalarias, la próxima semana, el martes, estaremos hablando aquí en Su Médico en Casa de cómo prevenir las infecciones quirúrgicas, para que estemos muy atentos porque esa información es bien importante, muy valiosa para que la tengamos presente. Y a esta hora saludamos a María Eunice, que se encuentra aquí en Itagüí. Antes de ir a la pausa, bienvenida y la escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Sí, señora. ¿Cómo están? Muy bien, doña María. Adelante con su pregunta. Gracias. Lo que yo quiero preguntarle al médico es que tengo un nietecito de 3 años. Ese niño no lo pudimos prácticamente mandarlo a meterlo a guardería, porque el niño cada momentico es con gripa, le da muy constante, le da mucha fiebre. Él no puede, pues no lo podemos sacar como al viento, porque él se ataca como muy fácil. Entonces, ¿qué podrían hacer en este caso? Es su pregunta, doña María. Sí. Gracias por acompañarnos. Respuesta para la televidente, doctor, antes de ir a la pausa. Dos cosas muy puntuales. La primera es que es frecuente que los niños alérgicos, cuando entren en su primer año al jardín, tengan una gran cantidad de episodios gripales y sus episodios gripales sean muy severos, que es lo que le puede estar pasando al niño. Entonces, la primera medida justamente es buscar atención médica pensando en que esto puede ser un cuadro alérgico, puede ser un asma, lo que se está escondiendo detrás de esas infecciones respiratorias a repetición. Y la segunda medida, como lo mencionamos al principio, es el control en el lavado de manos en la casa para evitar de que una vez que se adquiere el cuadro, aumente la probabilidad de complicaciones. Dos cosas, entonces muy puntuales. Muy bien, doctor. Pues gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, 1 minuto nomás. Y enseguida regresamos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos un pequeño paréntesis en el tema del día porque tenemos una información muy importante para ustedes y tiene que ver precisamente con el rejuvenecimiento facial. Nos acompaña el doctor Jaime Giraldo Díaz. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina alternativa de la Universidad Juan N. Corpas y con estudios en medicina estética de la Universidad de Barcelona, España. Doctor, gracias por estar acá. Bienvenido. Un tema de interés general. Partamos contándole a los televidentes cuáles son los signos más comunes de envejecimiento.
Sí, los signos de envejecimiento más comunes, más marcados que podemos ver en los pacientes es en primer lugar la flacidez. La flacidez de los tejidos, nos recordemos que hasta los 30 años normalmente estamos produciendo el colágeno tipo 1, todos a partir de los 30 años empezamos a disminuir la producción de colágeno que le da firmeza a la piel, entonces vamos a ver que se presentan flacidez en el rostro, se van presentando, digamos que la piel va estirándose un poquito, ya no está tan firme, se producen surcos también por la pérdida del colágeno. Entonces, ¿y cuáles son los tratamientos más efectivos, doctor, para rejuvenecer? Bueno, entonces, en consecuencia, si tenemos surcos marcados, la idea es hacer una reposición con ácido hialurónico. Este es un dispositivo médico que nos va a permitir rellenar estos surcos. También los hilos faciales, los hilos tensores, que son unos hilos especiales que van a tener espículas y esas espículas se adhieren a los tejidos y hacen estiramiento. Entonces, esta es una segunda técnica. Esta que estamos viendo en el momento es la aplicación de toxina botulínica. Es una aplicación para relajar los músculos de la frente, que estos músculos producen, al contraerse, producen las arrugas. Entonces, aquí vemos en mi propia frente la aplicación de la sustancia o el dispositivo médico que aplico a mis pacientes, que va a permitir relajar estos músculos y va a neutralizar las líneas de expresión. Recordemos que esas líneas de expresión van a cambiar, van a dejar de ser líneas de expresión y cuando ya son permanentes son arrugas que nos delatan en el envejecimiento. Entonces, sí, doctor. estas básicamente son dos situaciones que nos ayudan a mejorar. También el plasma rico en plaquetas nos va a permitir corregir estos signos de envejecimiento. Doctor, hay una información para los televidentes que es muy, pero muy importante, precisamente la información comercial. Por 280.000 pesos, en vez de 710.000 pesos, ustedes podrán obtener valoración médica, aplicación de toxina botulínica en la zona de la frente, sesión de plasma rico en plaquetas, lo mencionaba ahorita el doctor, además del 20% de descuento en el resto del tratamiento. Hay un número telefónico para que los televidentes llamen ya, doctor. Sí, y las personas que quieran marcar a partir de este momento al 322-2328 van a tener entonces esta promoción, van a tener también el 20% de descuento en el resto del tratamiento. Entonces, a partir de este momento pueden marcar 322-2328. Les repito el número, muy fácil además, 322-2328. Gracias, doctor Jaime, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ti, muchas gracias. Y nosotros seguimos con el tema del día, algunas conclusiones o datos muy importantes para que tomemos nota. Vamos a ver estos datos muy valiosos, ahí están. Las enfermedades respiratorias son frecuentes con los cambios de clima, constituyen un problema de salud pública, ya que sus complicaciones en las vías respiratorias pueden ocasionar neumonías si no se tratan a tiempo. Síntomas: dolor de pecho y dificultad para respirar, silbidos al respirar, sobre todo durante la noche, respiraciones rápidas y poco profundas con sensación de ahogo, fiebres altas y o convulsiones, dolores musculares. Los principales afectados son los niños menores de 5 años y adultos de 60 años o más que por la edad presentan infecciones crónicas. Mantener una buena hidratación, bebidas dulces y analgésicos son útiles para el manejo de síntomas en casa. Es importante la vacunación anual para influenza en grupos de riesgo. Consulte a su médico antes de automedicarse con antibióticos por los efectos adversos y el riesgo de resistencia. En caso de presentar dificultad respiratoria, cambios en el comportamiento, fiebre persistente y nota que no mejora con las medidas caseras, consulte de inmediato a urgencias. Datos muy valiosos, doctor. Gracias por acompañarnos. Conclusión del tema del día o recomendaciones para los televidentes. La principal recomendación universal es el lavado de manos. Insistir en el lavado de manos. Si se tienen niños pequeños, lavarle las manos, ojalá cambiarle la ropa antes de que entre a la casa, después de que venga al jardín, porque es una gran fuente de infecciones para el hogar. Y segundo, la consulta oportuna. Detectar tempranamente una enfermedad crónica o aguda definitivamente cambia el pronóstico y hace mucho más eficaz las medidas en salud. Gracias, doctor Jefferson, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.